queráis compartir con nosotros este momento tan importante para Emilio. Emilio Garón Bejarano es doctor en filosofía, ha sido profesor durante 35 años, ha enseñado filosofía a los alumnos de secundaria, tiene publicado 5 libros y diferentes artículos, tiene activo su blog La Noche de la Lechuza, que aborda cuestiones claves de pensamientos contemporáneos. Su trabajo combina reflexión, divulgación y compromiso. Desde este contexto nace el libro que hoy presentamos, El Retorno de Ulises. Nace bajo un marco de carácter solidario, ya que Emilio ha decidido que este libro sea un libro solidario y todo lo que se recaude por la venta irá a la Asociación contra la Ceguera Internacional. Causa escogida, como ya os ha comentado Mar, por el ganador del concurso de microrrelatos 2025, Jorge Codina. En este acto también contamos con 2 personas muy importantes para Emilio. Son compañeros desde el instituto, creo, Enrique, no, de la universidad. Ah, vale, los 2 son de la universidad. Os presento a Enrique Meza. Él es doctor en filosofía también, profesor de filosofía, presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid, autor del blog Si esto le puedes llamar vida, coautor del sitio web La Didáctica de la Filosofía, La Lechuza de Minerva. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas, fundamentalmente de pensamiento político. También tenemos con nosotros esta tarde a Alfonso Moraleja, doctor en filosofía, profesor de filosofía, profesor en el Máster de Educación Secundaria Obligatoria de la Universidad Autónoma de Madrid, director y fundador de la revista filosófica Cuaderno Gris. Es autor de numerosos artículos, así como de varios libros y traducciones. Hoy conectamos con 3 elementos: filosofía, literatura y acción social, un proyecto que transforma ideas en impacto real. La filosofía invita a cuestionar, 5 palabras, impulsa a implicarse. Gracias por acompañarnos esta tarde. Os cuento un poco cómo vamos a organizar esto para que lo tengáis claro. Primero, bueno, va a hablar Alfonso, yo no había quedado con nadie, pues comentará sus impresiones sobre el libro, un poco lo que él entiende de lo que se trata, ¿no? Luego pues hablará Enrique y luego pues hablaré yo, ¿vale? La idea es plantear básicamente, no un debate profundo, porque tampoco tenemos muchísimo tiempo, la idea es que una intervención de 10 minutos más o menos cada uno, plantear un debate acerca de una serie de ideas, que son las ideas que luego os comentaré un poco más extensamente, que yo intento plasmar en el libro, que es la idea de cómo en la sociedad actual lo que entendemos por racionalidad, es decir, ese pensamiento racional que caracteriza al ser humano, que comienza en la Grecia presocrática y tiene su gran explosión en el siglo XVII en la Ilustración, pues de alguna manera está desapareciendo y está dejando otra vez paso a lo que se ha entendido por mito o por un pensamiento irracional, ¿vale? Entonces ahora ya os dejo con Alfonso, que os cuento. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación a la asociación y por supuesto a Emilio. Bueno, pues la primera impresión que he tenido con el libro es bueno, muy curiosa. Me ha recordado realmente que el libro, más que el retorno de Ulises, estaba hablando del retorno de Emilio. Ha estado, igual que Ulises estuvo ahí peleando en Troya, él estuvo sus 5 años en la Autónoma peleándose también con otro tipo de tropas. Y después otros 5 años con prácticamente la tesis doctoral. Es verdad que luego ya el regreso a Ítaca es más de 10 años, ¿no? Lo que hace Ulises desde Troya hasta Ítaca, son más años. Pero es verdad que es una especie de libro, se me ha recordado una especie de vista hacia atrás de lo que ha sido su trayectoria o su vida a lo largo de las páginas que hay en el libro. Bueno, el libro no es un libro académico. Digamos que los puntos buenos y cuestionables del libro son los mismos. No es un libro académico, no es un libro que tenga una bibliografía, no es un libro con abundantes citas, no es un libro en el que las fuentes tengan siempre una relación, pero esto que desde el punto de vista académico puede ser algo, bueno, peyorativo, también es una cosa muy positiva desde el punto de vista de la lectura de personas que tal vez no están absolutamente familiarizados con la filosofía. Es un libro en el que él va reflexionando, muy personal, y en la que, bueno, los pensamientos van saltando de página en página, de forma, bueno, pues muy disruptiva.
Se echan falta a veces pues algunas definiciones claras. A veces Emilio va haciendo que los términos bailen, coqueteen unos con otros, y si acaso yo sí que diría que para los futuros lectores, para que puedan tener una especie de idea clara de cuáles son la estructura fundamental del libro, yo sí establecería, por ejemplo, una especie de relación o diferenciación casi mejor, entre lo que es el mito, lo que es la religión y lo que es la magia, que a veces en el libro se solapan unos a otros. Si, por ejemplo, el mito, por supuesto, él está siempre asociando el mito a la época de la Grecia clásica, sobre todo. Si el mito es verdad que es una estructura de ideas o ideológica que lo que quiere es dar sentido a la realidad, establecer valores, la religión sí tiene algo más, es algo que suele establecerse de forma institucionalizada. Tiene una serie de componentes rituales que son distintos por lo general al mito, que suele ser de tradición oral. Por último, la magia, son esos tres ámbitos en los que más o menos el libro establece siempre relaciones: magia, religión, mito. La magia siempre tiene un componente mucho más de acción, algo mucho más concreto de intervención en el mundo aquí y ahora. Estos tres niveles se solapan más o menos en el libro constantemente, y bueno, pues conviene que tal vez el lector pues tenga claro cuáles son las diferencias entre uno y otro. Hay en el libro, o por lo menos yo he percibido en el libro cierta ambigüedad, en el sentido de que por una parte hay cierta nostalgia. Digamos que el mito es visto como algo negativo por una parte, porque digamos que parece que está diciendo que se está sustituyendo este sistema de ideas mitológica a componentes más racionales, pero también hay cierta nostalgia hacia aquella época en la que lo heroico y lo mitológico andaban de la mano. Entonces hay también esa vinculación. Nosotros que conocemos a Emilio también vemos una especie de, no sé cómo decirlo, una especie de decaimiento de sus ideas a lo largo del transcurso del libro. Él ha sido siempre una persona tremendamente optimista sobre la condición humana, como suelen ser las personas de izquierdas, lamentablemente. Ha sido también una persona en la que ha confiado tal vez demasiado en la razón, y esto es una cosa que también en el libro no queda claro, porque hay muchos tipos de razón, funciones de razones o utilidades de la razón, y aquí muchas veces no queda muchas veces claro a qué razón se está refiriendo. Pero es verdad que hay una especie de pesimismo que no estaba, por ejemplo, en otros escritos que tenía Emilio, ¿no? Ahora es mucho más pesimista con la valoración que se hace del ser humano, con la valoración que se hace de la razón, y creo que eso es una cosa que, no sé, me ha llamado bastante la atención. Por otra parte, dado el mundo en que vivimos, no podía ser de otra forma. Es que ¿quién podía pensar que íbamos a vivir en este mundo o que íbamos a dejar a las siguientes generaciones este sistema geopolítico que vivimos en la actualidad, ¿no? Así que es normal que siempre tengamos esta forma pesimista de entender las cosas. Bien, hay muchas... me parece que una de las cosas más interesantes del libro es cómo tratan los distintos autores asociados a la mitología, Campbell, Blumenberg, Bernal, Lévi-Strauss. Me parece que eso es muy interesante, porque el mito sigue siendo la reflexión principal de lo que son estas páginas. Y si acaso tuviera que rescatar a un autor que me parece que está detrás, tal vez sería Max Weber. Max Weber sí propone que el mundo, hay una especie de desencantamiento del mundo. El mundo ya ha perdido su magia, por decirlo así, ¿no? su carácter mítico religioso. Y esto ha sido propiciado por una razón muy técnica y muy científica. Y entonces, bueno, esto ha propiciado este nuevo mundo. Bueno, es una tesis que parece que está detrás también de esta especie de defección del mundo que tiene Emilio, que es bastante realista, por otra parte. Pero hay algunas tesis, por ejemplo, que son distintas de otros autores. Hay un tal Sersky, por ejemplo, que lo que dice es que realmente no es la razón y la tecnología lo que ha eliminado la magia, la religión, el mito, sino que realmente lo que ha habido es ahora que la ciencia y la tecnología se han mitificado, se han convertido en mitos, se han convertido en algo casi cuasi mágico, ¿no?
La nueva religión ahora es una religión apocalíptica o una religión que ha cogido las características de los procesos religiosos del pasado y los ha convertido en ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología se convierten ahora en el nuevo Santo Santorum de la nueva civilización. Parece que es imprescindible, parece que es incuestionable, parece que es la salvación del mundo en todos los sentidos. Y hay algo también en el libro que Emilio apunta muy bien. Es la última parte donde establece esa relación con las redes sociales y con la inteligencia artificial también, Emilio. Bueno, me parece que, bueno, sobre todo eso, no creo que el libro les decepcione. La formación clásica también que tiene, yo creo que Emilio está detrás de todas esas páginas y creo que bueno, pues es una lectura que va a ser estupenda por su parte, estoy convencido. Así que nada, felicitarle a Emilio y agradecerles de nuevo su presencia. Bueno, pues después de estas sabias palabras de Alfonso, yo estoy por callarme ya. Hemos aprendido todos mucho y entonces no seguir, pero como me han dicho que tenía que hablar 10 minutos, pues voy a intentarlo. Antes de nada, agradecer la invitación a este acto, agradecer tanto a Cinco Palabras como a Emilio Garoz que nos haya invitado, agradecer también a Esther la presentación. Y entonces lo que voy a intentar es muy rápidamente pues presentar lo que para mí ha sido el libro, ¿no? Antes de nada decir que es verdad que Emilio es un profesor de vocación, lo lleva en la sangre, porque observarán ustedes que Emilio nos ha mandado el libro físico, no nos ha mandado el libro digital, lo cual nos ha impedido meterlo en el chat GPT y hacer la presentación actual. Así que se ve que con el problema de la inteligencia artificial Emilio es un profesor de los de antes, como lo somos nosotros también, que intentamos que no nos metan el cuento del GPT, ¿no? Y bueno, pues yo lo primero que voy a decir es que no estoy de acuerdo en nada de lo que pone el libro de Emilio. Lo cual, por cierto, me parece muy interesante. Es decir, estamos en una realidad en la cual parece que tenemos que estar en bandos, o estoy totalmente de acuerdo o estoy totalmente en contra, y sin embargo, yo creo que es muy interesante que, no estando de acuerdo con lo que dice el libro, yo esté aquí presentando el libro. Me parece que es muy importante. Y me parece que los libros con los que no estamos de acuerdo son también muy necesarios. Es decir, son los libros que lo que hacen es preguntarnos, bueno, ¿y por qué no estás de acuerdo? Para que me digan con lo que yo pienso, ya estoy yo. No hace falta que me escriba otro lo que yo pienso. Para que me digan cosas contrarias a las que pienso, agradezco que, por ejemplo, en este caso concreto, esté Emilio. Y ahora, ¿qué es lo que tiene el libro? Voy a hacer primero un resumen del libro, luego voy a decir lo que me disgusta del libro y luego voy a decir lo que me gusta del libro. ¿Qué es lo que tiene el libro? El libro hace un análisis de actualidad y un análisis histórico, es decir, mezcla los dos puntos que me parece muy interesante también. Emilio busca explicar en realidad el presente, pero no olvida que para explicar el presente tenemos que remontarnos al pasado, lo cual me parece muy interesante. Además, trata un tema que yo creo que es fundamental, que es el tema del mito y de la razón. A lo mejor luego, Emilio, podías intentar explicarnos que en eso que yo creo que tiene razón Alfonso, que a veces no queda claro qué es el mito en el libro, hay veces que se dan determinadas confecciones difusas, pero a lo mejor luego para abrir el debate pues sería interesante hacer un poco una distinción para luego intentar jugar con los términos, ¿no? Sobre el mito y razón. Pero no lo hace como lo hace un texto muy importante que hay de la historia de la filosofía, que es la dialéctica de la Ilustración, donde se utiliza la misma figura, que es Ulises, es el mito griego de Ulises, y entonces Emilio, que es muy listo, coge la figura, nos presenta un título que es El retorno de Ulises. Todos esperamos ver un análisis prácticamente de esta filosofía que se llama Escuela de Frankfurt, y Emilio le da la vuelta. No es lo que está presentando. Emilio no está, digamos, volviendo a escribir un libro, está escribiendo un libro original que es muy de agradecer. Además, ¿qué es lo que intenta? Intenta presentar un análisis de la historia desde un universo simbólico, es decir, lo que a Emilio le interesa no es tanto los hechos concretos, la materialidad de la historia, sino lo que ha significado determinados elementos en esa historia para los grupos sociales concretos. Y me parece también que eso es muy importante porque lo que le lleva es a plantearse cómo eso se está dando en el presente y si el presente no será una vuelta al pasado o algo peor todavía que una vuelta al pasado en el sentido de la reacción, es decir, una vuelta hacia un pasado del cual ya no queremos salir. Y esto me parece también que es interesante en el libro de Emilio. ¿Qué es lo que no me gusta del libro? Lo digo rápidamente. Primero, no me gusta que hay veces que la anécdota se convierte en categoría.
esto que hay un refrán que todos conocemos, ¿no? Que dice lo de la anécdota y la categoría, yo creo que hay veces que ocurre un poco. Por ejemplo, cuando Emilio cita el caso Galileo, yo creo que es demasiado anecdótico en algunos casos con la historia de Galileo, para intentar salvar una situación. Entonces, eso no me gusta, pero es que eso lo hace Foucault, por ejemplo, un filósofo francés de finales del siglo XX. Y yo creo que ahí Emilio está recogiendo esa tradición y la está implantando. A mí no me gusta, pero cuidado, es una tradición muy válida en la historia de la filosofía sin ninguna duda. No me gusta, y yo creo que ahí Alfonso ha estado muy brillante, la idea de que el mito resulta demasiado abarcante. Es decir, al final parece como que todo es mito. Hay una difusión de la idea de mito que muchas veces no permite diferenciarlo de lo que no es mito. Y entonces, claro, todo queda como que el mito es también todo, lo cual cuando uno acaba diciendo que todo es todo, lo que está diciendo en realidad es como ahora mismo parece, yo no sé si ustedes lo habrán oído, imagino, el gobierno social comunista, la derecha fascista. Es decir, cuando todo es todo, pues al final no caben los matices, no cabe la discusión. Entonces esto también yo creo que es un pequeño problema. Y lo que tampoco me gusta, que es lo último que no me gusta, es que el libro construye un relato. Hace eso que en la actualidad se llama relato. Cuando yo era joven, y ustedes también eran jóvenes, porque pertenecemos al mismo tiempo, pues llamábamos las cosas las llamamos argumentarios. Yo me acuerdo que en política se decía argumentario. Ahora en política se dice relato, que es algo terrible. Hay que ganar el relato, además se dice. En mis tiempos se decía, hay que ganar las ideas. Los relatos eran de los cuentos, eran de las novelas. A nadie se le ocurría hacer relatos políticos. Hoy en día hacemos relatos. Y yo creo que a veces el libro de Emilio, que es con lo que voy a acabar en la conclusión, cae un poco en esa idea del relato, ¿no? Del intentar construir un relato, más que intentar construir una argumentación, pero que tiene sentido, cuidado, de acuerdo a lo que está defendiendo Emilio. Es decir, esto es una acusación desde el otro bando, para dejarlo claro. Por eso, para luego, si hay debate, pues nos pegamos y eso. ¿Qué me gusta mucho del libro? Primero, la elección del problema y la radicalidad en la opción. Esto me encanta. Es decir, que tengas un libro con el que no estés de acuerdo es muy importante en este mundo en el cual ustedes oyen declaraciones y al final dicen no puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo porque no ha dicho nada. Pues sin embargo en este libro sí se dicen cosas y entonces uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Es algo muy interesante estar de acuerdo o en desacuerdo. Segundo, la elección del personaje que recorre el libro, que es Ulises, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que hay, a lo mejor podemos añadir uno, podemos quitar otro, pero hay tres mitos fundamentales, tres personajes mitológicos fundamentales en Occidente. Ulises, Prometeo y Lucifer, que yo creo que son tres personajes fundamentales, dos pertenecientes a la mitología clásica griega, uno perteneciente a la mitología cristiana. Pues digamos que Emilio escoge a Ulises con muy mala leche y muy a propósito. Porque, claro, la escuela de Frankfurt, aquel movimiento filosófico del siglo XX, decía que Ulises era prácticamente el primer ilustrado. Y Emilio lo recoge como el personaje mítico por excelencia, lo cual es muy interesante también. Y me gusta, yo no estoy de acuerdo, pero me gusta. ¡Ah, qué susto! Me creí que había sido un aviso de los dioses. Porque me parece que eso es lo que nos permite discutir. Y tercero, he dicho, no me gusta que no haga distinciones mito-razón, pero también me gusta que no las haga. ¿Por qué? Porque eso le permite en su relato mantener esa permanente idea de difusa donde se van mezclando mito y razón, y entonces, por ejemplo, en la figura del dios cristiano, es uno de esos elementos claves que defiende Emilio, que habría, por un lado, un mito, por otro lado, una racionalidad pura, y le permite jugar con ello. Es decir, Emilio está escogiendo muy inteligentemente lo que está presentando y cómo lo está presentando. Y por eso el libro es tan bueno, aunque yo no esté de acuerdo con él. Y por último, y como conclusión, ¿qué es lo que es el libro? El libro diría, yo desde luego no va a entrar entre mis libros donde yo me siento identificado, pero sí va a entrar, que esto es una categoría muy importante, entre los libros que yo tengo que discutir. Esto es uno. Me parece muy importante que haya libros que tengamos que discutir. Me parece muy importante que haya ideas que tengamos que discutir. Dos, yo creo que Emilio, sin quererlo, y ahora le voy a definir así en plan filosófico, para que vean ustedes que yo tengo también lecturas, es un posmoderno en tensión. Es decir, Alfonso le ha contado, le ha hablado en los orígenes de Emilio en los orígenes. No era así en absoluto.
Y ahora es un posmoderno en tensión, es decir, es un posmoderno que no quiere ser posmoderno, pero que le sale la posmodernidad. Cabalga contradicciones. Qué bien habla el profesor de universidad, no sé si lo han oído. Dilo en voz alta. No, es una cosa que dice Pablo Iglesias, cabalgar contradicciones. Pues eso, joder, qué brillante. Y por último, ¿qué es dónde se ve esta posmodernidad de Emilio? En que Emilio, en la propia conclusión, en las 4 o 5 últimas páginas, que son la conclusión, dice algo que para mí es terrible. Que dice, ya no existe la metafísica, ya no existe la epistemología, lo único que nos queda es la moral. Y es aquí donde estaríamos en disputa, es decir, yo puedo construir una moral sin metafísica y sin epistemología, y si construyo una moral sin metafísica y sin epistemología, esa moral no va a acabar siendo en realidad un relato que se enfrenta a otros relatos si volvemos a las ideas de los relatos. Concluyo ya, que veo que se están ustedes enfadando y me van a pegar y no tengo salida, porque ya me he mirado yo antes, si había salida por aquí no la hay. Pues, ¿por qué el libro es tan bueno? Porque nos hace pensar, y eso se agradece. En un mundo en el cual ustedes estarán también, como yo, iniciándose, no son como mis alumnos que ya son expertos en redes sociales, y verán que las redes sociales no les hacen pensar. Es un reel detrás de otro, un vídeo detrás de otro. Sin embargo, el vídeo de Emilio nos pide, párate, vuelve a leerlo, piensa lo que te está diciendo y luego critica, luego admite, pero eso es, la conclusión es que eso es un gran libro. Así que felicidades, Emilio, por el libro que has escrito. Yo no sabía que había escrito un libro tan bueno, pero... Luego invitas, pero, ¿no? sí, sí. Pero quedan eso, bueno. A ver, ¿por dónde empiezo yo? Bueno, un poco voy a empezar por lo que ha comentado un poco Alfonso y luego iré por lo que ha comentado un poco Enrique, que en el fondo viene a ser muy parecido. A ver, es cierto que, así por lo que es un poco más formal, es cierto que el libro no es un libro académico. Cuando yo empecé a escribirlo, sí que mi intención era escribir un libro académico, estaba todavía un poco ahí en esa dinámica de escribir cosas pues como muy sesudas y con muchas citas y con muchas notas y con muchas cosas. Es cierto que yo tenía tenía lecturas que estaban de alguna manera anotadas, reflexionadas, comentadas y tal en varios manuscritos, pero también es cierto que cuando empecé con el libro dije esto es muy aburrido, o sea, no tengo ganas de volver a escribir un libro académico. Yo había escrito mi tesis doctoral, había escrito un comentario con una tesis doctoral y digo, es que no tengo ganas. Y entonces fui escribiendo según me fue saliendo. Según iba cogiendo esas notas manuscritas, según me iba saliendo, así fui escribiendo. Por eso no hay citas y por eso es cierto que, como dice Alfonso muy bien, va como a saltos el libro, es decir, las ideas van saltando quizás. Yo creo que hay un hilo conductor, que ahora lo diré, pero bueno, las ideas van como saltando de una a otra, ¿vale? Y también es cierto que he evolucionado. Pues, la mente de las personas evoluciona y la mía pues también ha evolucionado. Sí que es cierto que no tengo la misma visión que tenía del mundo de la realidad como la que tenía cuando estaba en la universidad o como la que tenía cuando salí de la universidad. Sí que es cierto que la mantuve durante algún tiempo, pero también es cierto que aunque a mí me gusta dar clase, y me gustaba, ahora me sigue gustando, me gusta dar clase y eso, y me gusta ser profesor, pero muchas veces el hecho de dar clase te lleva a hacerte una visión de la realidad bastante, quizás real, pero desde luego nada positiva en general, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo ahora la realidad tal y como la veo, al ser humano tal y como lo veo, pues me lleva a un pensamiento bastante pesimista acerca de lo que es el ser humano. Yo esta mañana cuando estaba en la radio no me salía la palabra, y luego me ha salido por fin, que era creyentes, es decir, estamos en una sociedad de creyentes, ya no estamos en una sociedad de seres racionales, como estábamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ahora lo que somos creyentes, es decir, si alguien nos dice una cosa, pues nosotros automáticamente creemos en eso que nos están diciendo y tampoco nos vamos a plantear mucho más, ¿vale? Porque nos lo están diciendo, que tiene un poco que ver con lo que ha dicho Alfonso también de la mitificación de la ciencia, es decir, es cierto que la ciencia y la tecnología de alguna manera se han mitificado también, es decir, se han convertido en una retahíla, en una salmodia que la gente repite una y otra vez, pero muchas veces no sabe lo que significa. Es decir, todos
hemos estado todos, pues, bueno, todos, no lo sé si todos, pero yo al menos sí, y me consta que más gente, pues súper interesados y extasiados con la misión del Artemis 2, de que volvíamos a la Luna, etcétera, etcétera. Pero realmente yo no sé cuántos de nosotros éramos conscientes o sabíamos realmente lo que estaba ocurriendo, cómo se ha podido mandar esa nave a la Luna, qué es lo que estaba pretendiendo el Artemis 2, etcétera, etcétera. O simplemente, como ha salido en todas las redes sociales, en todos los periódicos digitales, que hemos mandado una nave a la Luna, pues todos súper contentos. Bien, bien, hemos mandado una nave a la Luna. También es cierto que hay una negación de la ciencia. Creo que durante la pandemia hay una negación radical de la ciencia que yo creo que, de hecho, lo que estamos viviendo ahora tiene su origen ahí, es decir, se aceptaron, yo no voy a entrar ahora a discutir si eran medidas adecuadas o no adecuadas, pero se aceptaron medidas del siglo XII y, sin embargo, cuando aparece la medida científica, es decir, cuando dice, vamos a hacer vacunas, entonces todo el mundo dice que no, que la vacuna, yo no me pongo la vacuna, porque eso no sé qué, porque eso no pueden haber hecho una vacuna. O sea, resulta que todos somos médicos y entonces todos somos investigadores y todos somos farmacéuticos y todos sabemos que en 6 meses no se puede hacer una vacuna. Pues mire usted, a mí me vacunaron. Y bueno, y nos vacunaron a todos. Yo no sé si al final la vacuna serviría para algo o no, pero parece que para algo sirvió. Quiero decir que esa mitificación de la ciencia, que es cierto que existe, también de alguna manera existe hacia el otro lado, ¿vale? Quiero decir que se rechaza la ciencia. Y esto tiene que ver porque, como los dos me han pedido que explique un poco lo que yo entiendo por mito, pues entonces voy a aprovechar un poco esto para entender lo que yo entiendo por mito. Es decir, yo lo que entiendo, y creo que eso sí que estoy de acuerdo con ellos, es que lo que hay es una difusión del mito. Es decir, el mito en Grecia tiene una función muy concreta que es una explicación de la realidad. Es decir, yo, que soy un señor que vive en Corinto en el siglo IX a.C., necesito explicar por qué en primavera sale el trigo. Y entonces voy y me invento un mito. Bueno, no me lo invento yo, es un mito que viene de atrás. ¿Qué me dice que Perséfone se va al infierno con Hades y entonces cuando está en el infierno con Hades es cuando los campos es en invierno y en otoño donde los campos no fructifican y cuando sale del infierno entonces fructifican? Y entonces de ahí vienen, por cierto, las fiestas de la primavera, del Año Nuevo, que son las fiestas de Semana Santa que acabamos de pasar. Es decir, la Semana Santa son fiestas que provienen de las fiestas de Año Nuevo de las culturas primitivas, ¿vale? Entonces, eso es el mito. El mito lo que busca es una comprensión de la realidad, de fenómenos reales, que no se encuentra en el pensamiento racional, porque el pensamiento racional no se ha desarrollado. No se ha desarrollado fundamentalmente porque no es necesario. Es decir, ¿cuándo empieza a ser necesario el desarrollo del pensamiento racional? Cuando nos estamos a jugar los cuartos, así de claro. Es decir, cuando ya no se trata de que me fructifiquen las patatas, de lo que se trata es de que yo tengo que mandar mis barcos a comerciar. Ah, amigo, es que si tengo que mandar mis barcos a comerciar, yo no me puedo fiar de que Poseidón de pronto se cabre conmigo y me hunda los barcos. O si le rajo a un pato el hígado y le digo, a ver, no manden los barcos que el hígado está chungo. Pues no. Es decir, necesito un pensamiento que sea lógico, que sea racional. Por eso la filosofía surge donde surge. Es decir, surge en colonias comerciales. En el siglo VI, VII antes de Cristo, que es cuando aparece con fuerza el comercio en Grecia. Entonces, el mito es eso. El mito tiene, por lo tanto, un elemento explicativo de la realidad que luego lo va a heredar la filosofía. La filosofía lo que va a hacer es explicar esa realidad, pero no ya con elementos míticos, sino con elementos que provienen de la propia razón humana. Es decir, no se trata de explicar por qué surgen las cosechas por el capricho del dios que sea, o porque Perséfone está en el infierno, sino de explicar por qué surgen las cosechas de una forma racional, de una forma lógica. Por el sol, por la lluvia, por lo que sea. Vale, no me voy a poner a explicar porque tampoco lo sé, pero bueno. Porque no soy campesino ni agricultor. Pero, quiero decir, se trata de dar una explicación racional y lógica. Y esa explicación racional y lógica es la que culmina en el siglo XVII. En el siglo XVII con... desde mi punto de vista, con el pensamiento de Descartes,
que yo creo que es el que lanza por fin ya la razón a acampar a sus anchas, y luego con la ilustración que viene después. Eso es lo que yo entiendo por mito y lo que entiendo por razón. ¿Por qué, digamos, estrictamente? ¿Qué es lo que yo, de alguna manera, trato en el libro? ¿Qué es lo que yo quiero decir en el libro? Que el mito, entendido como esa explicación del mundo irracional, se ha extendido. Es decir, se ha extendido de tal forma que muchas veces ya no es posible distinguirlo de la religión, por eso confundo a veces, y muchas veces tampoco es posible distinguirlo de determinados pensamientos que se dicen racionales, ¿no? A lo mejor es cierto que soy un postmoderno, pero ahí es donde yo no quiero ser un postmoderno. Es decir, yo creo que hay un momento en que no se distinguen de determinados pensamientos racionales, el mito. Y hoy lo que vivimos es en una sociedad, insisto, donde nos estamos moviendo en unas explicaciones de la realidad que cada vez son más míticas. Es decir, nos estamos moviendo en unas explicaciones de la realidad que funcionan diciendo: la realidad tiene que ser como yo quiero que sea. La razón me dice: no, macho, es que si tú tiras esto te va a caer para abajo, porque es que hay una ley de la gravedad o hay un no sé qué. No, la realidad tiene que ser como yo quiero que sea. Y entonces, si yo quiero que, pues no sé, estos que se han expuesto ahora tan famosos, ¿cómo se llaman? Los terriers estos. Si yo quiero ser un perro, pues soy un perro. Bueno, mire, usted se sentirá un perro, pero un perro usted no es, porque no usted que diga, usted es un ser humano, no sé. Quiero decir que hay un ser, hay una esencia, y esa esencia sigue siendo metafísica. Ahí es donde nos estamos cargando el ser. ¿Por qué ya no hay metafísica? Porque ya no hay esencia, porque nos estamos cargando la esencia. Porque la esencia es el ser, la esencia es lo que es. Y lo que estamos diciendo es, no, es que no, lo que es no es nada. Lo que es lo que yo quiero que sea. Lo que yo, cuidado, yo quiero que sea. Porque aquí lo importante es el yo. Es decir, lo que yo quiero que sea. Entonces, claro, aquí como somos tres distintos, pues Enrique querrá que la realidad sea una cosa, yo querré que sea otra y Alfonso querrá que sea otra. Y entonces, pues tendremos tres realidades distintas. O si aquí estamos 30 personas, pues 30 realidades distintas. No, mire usted, hay una esencia. Nos guste o no, es decir, hay una esencia. ¿Cuál es el problema? Que esa metafísica ha desaparecido. ¿Cuál es el problema? Ha desaparecido, vamos a ver. No ha desaparecido en el sentido de que todavía podemos hablar de ella, pero ya nadie hace caso. Lógicamente, si no hay una realidad, pues no hay un conocimiento de la realidad. Oiga, pues si yo no sé lo que es la realidad, pues no voy a coger y a decir, pues la realidad es esto o es aquello. La realidad será lo que yo, como es lo que yo quiero que sea, pues yo soy el que sabe lo que es. Entonces, ¿por qué digo que nos queda la moral? Porque lo único que queda aquí es eso, la moral. Es decir, pero no, yo no digo que nos quede la moral en sentido positivo, yo lo digo más bien al contrario, nos queda la moral en sentido negativo. Es decir, si no hay una esencia, si no hay una forma de conocer una realidad, lo que nos queda es una forma de comportarnos, de intentar mantener una relación con los demás de la manera más lógica posible. El problema es que, lógicamente, si no hay una metafísica, si no hay una epistemología, esa moral necesariamente tiene que ser relativa, porque como muy bien ha dicho Enrique, si no hay una metafísica no puede haber una moral, no puede haber una moral objetiva, la moral es relativa. En fin, lo que a mí me parece bien, pues a usted a lo mejor le parece mal, pero da lo mismo, porque a mí me parece bien. Entonces cojo y bombardeo Irán. No, bueno, es que a mí eso me parece bien. O cojo y bombardeo el Líbano. No, es que a mí eso me parece bien. O cojo y pongo una bomba en un tren a Atocha, me da lo mismo. Quiero decir que como de lo que se trata es de que es lo que a mí me parece bien, pues ya está. Porque no hay una esencia, no hay una forma de conocer la realidad, no hay nada de eso, pues todo eso me parece bien. Y todo eso, es la idea que yo mantengo, todo eso viene de esa extensión, de esa difusión que se ha hecho del mito. ¿Es lo mismo mito y religión? No, evidentemente no. Hay una relación fuerte entre mito y religión. Lo que pasa es que yo sí que creo que en algún momento, y aprovechando la Semana Santa también lo digo, creo que en algún momento digo que realmente ya no hay religión. O sea, ya lo único que queda es mito, ni siquiera religión. La religión
entendida como la creencia en un ser divino, eso ya tampoco hay. Es decir, lo que hay, ¿qué es? Lo que hay es ritual, lo que hay es espectáculo, y el espectáculo es mito. Es decir, es lo que hay. Lo que hay es una procesión de Semana Santa. Entonces dicen, la gente se echa a la calle, los devotos se echan a la calle. Y usted, yo no sé cuánta de la gente que se echa a la calle son devotos de verdad, o van a ver un espectáculo, o se van a poner a cantar una saeta desde un balcón. O sea, pero no sé cuántos lo están haciendo realmente porque tengan un sentimiento de creencia en un ser superior, de creencia en un Dios creador, que digamos es el elemento central de una religión, junto con el ritual. Ahora resulta que todos los jóvenes están todos dando palmas, porque como muy bien ha dicho Enrique, que uno tiene que leer todo. Yo por la mañana leo todos los periódicos que se me ocurren. Es decir, ahora por internet pues leo todo. Empiezo desde el país para allá, leo todo. Y los periódicos de derechas pues están muy contentos porque dicen que hay un resurgir de la religión entre los jóvenes, pues que Rosalía ha hecho un disco que es... Rosalía ha hecho un disco que es un espectáculo, que lo ha hecho para vender discos, y entonces, pero claro, es que el otro día hizo un concierto ahí en el Palacio de los Deportes que era puro espectáculo. Entonces, si eso es lo que es hoy en día la religión cristiana entendida como la sustancialización de Dios, como un Dios racional, que es el Dios cristiano, el Dios cristiano es un Dios racional. O sea, vamos a ver, la religión cristiana surge del pensamiento griego, entonces el Dios racional cristiano del que nos habla San Agustín, del que nos habla Santo Tomás, del que habla San Buenaventura, del que habla toda esta gente, eso ya no existe. Lo que existe es pues, que yo voy a ver la procesión, o voy a ver la película Los Goyas, que también, curiosamente, tiene que ver sobre vocación religiosa. Es que últimamente todo tiene que ver con vocación religiosa, pero todo es espectáculo. Entonces, y ya para terminar, voy a ir un poco a lo que es Ulises, porque sí que es cierto que yo a Ulises le elegí un poco, bueno, yo no diría ahí como a la leche, pero sí que es cierto que le elegí un poco porque me daba juego para las dos cosas que yo pretendía. Por un lado, Ulises es el elemento racional dentro del mito, es decir, Ulises es el que piensa con la cabeza. Mientras los troyanos están ahí pegándose todos ahí con los griegos en las murallas de Troya, que son invencibles por algo, mientras están ahí pegándose todos tortazos, la Ilíada, como decía esta mañana, la Ilíada que no se nos olvide, la Ilíada no es la historia de Ulises, la Ilíada es la historia de Aquiles, que es el hijo de los dioses, que es el hijo del dios. Entonces, es puro mito. Pues a Ulises, que solo aparece ahí al final, a Ulises se le ocurre decir, ¿y por qué no pensamos un poco la cabeza en vez de estar aquí matándonos como tontos? Y les gastamos hacemos una trampa a los troyanos estos. Y entonces se le ocurre una trampa que es un ardid racional. Pero luego también Ulises es la figura mítica por excelencia, efectivamente. Entonces, el retorno de Ulises significa no solamente esa aparición de la razón dentro del mito, significa también que el mito está otra vez volviendo, pero está volviendo corrompido. Está volviendo, por decirlo así, es cierto que yo tengo pues hay una, no una cierta nostalgia, pero sí una, no sé cómo decirlo, pues me llama mucho la atención el mito clásico, y me siento cercano al mito clásico. Entonces, pero lo que está volviendo no es el mito clásico. A mí, a ver, para que todos me entiendan. Esto es como el mundo al revés de Stranger Things. No sé si conocéis la serie Stranger Things y conocéis el mundo al revés, ¿no? Pues entonces, el mundo al revés es el mito que está volviendo. Es decir, es un mito corrompido, es un mito que no da una explicación de la realidad, no pretende, bueno, sí, da la explicación de la realidad, de lo que yo considero que es real, que lo que quiero generar son creyentes, gente que crea en mí directamente y que haga lo que yo quiero que haga y que no se plantee nada más. Que si yo le digo que, pues como decíamos antes, estos señores son unos socialcomunistas súper malvados, todo el mundo va a ciego a decir que sí, o la derecha, ultraderecha fascista, pues también todos decimos que sí, y entonces claro, estamos aquí unos y aquí otros, y aquí en medio pues no hay nadie. Pues no hay nadie porque tiene que estar en medio, no está. Claro.
eso es a lo que nos conduce de alguna manera el mito, y de ahí va un poco lo que es el libro. Yo eso no lo podía contar en un libro académico, no me salía. Entonces por eso escribí este libro. Y ya está, yo no puedo hacer. Bueno, una de las cosas que yo le daría un juego a Emilio sería relacionado con el mito, con la religión, con este mundo pseudo-mágico, sería, yo creo, poner las citas en el emotivismo. Yo creo que vivimos en una época de hiperemotivismo, es decir, creemos que el órgano que tiene que dictar nuestros comportamientos y nuestra forma de actuación tiene que ver con el corazón, si no incluso con las entrañas, ¿no? Y esta especie de emotivismo constante en todo deja en segundo lugar la razón. Esto es algo absurdo porque no somos una especie de seres duales que por un lado tengamos una razón y por otro lado tengamos emociones. Pero es verdad que parece que el órgano decisorio y el órgano que es la brújula para nuestras acciones, sea cual sea, parece que es las emociones, ¿no? Entonces, esto hace que la razón ocupe un lugar lamentablemente secundario. Bueno, eso por una parte. Y luego, otra cosa que quería reivindicar, y es una cosa que ha dicho Enrique que me parece absolutamente importantísima. Ya no solo el exceso de generalización que hacemos los filósofos muy a menudo, sino que también la constante polarización que desde el punto de vista de la filosofía y desde el punto de vista de todos los saberes y también por supuesto de la política estamos viviendo, ¿no? La polarización no entiende de términos medios, no entiende de grises, solo entiende de blancos y negros. Entonces, esto es algo tremendamente lamentable, porque una auténtica democracia no se puede basar en la polarización. Tú no puedes ver al otro como un enemigo, tienes que ver al otro solamente como alguien que tiene unas ideas distintas, a veces muy distintas, pero nunca lo puedes ver como una especie de enemigo, ¿no? Puedes ver un rival político, un rival de las ideas, ¿no? Entonces, precisamente en este mundo en la que las emociones están a flor de piel y que son el campo de batalla, no puede haber nada más que polarización, y esto es lamentable, ¿no? La polarización se rompe precisamente en un discurso racional en el cual hay un debate de ideas y en el cual hay ideas que están mejor fundamentadas, son también más potentes, más dignas de ser respaldadas, pero en este mundo pues, en el que tal vez Emilio habla sobre el mito, sobre el componente religioso, yo hablaría del componente emocional de una forma más negativa en este sentido, ¿no? Y nada, simplemente llamar la atención de Enrique de que te has dado cuenta de que no ha tomado ni una nota de todo lo que le hemos dicho. Ni una nota. O sea, Ya me he dado cuenta, ya. Luego no aprende, claro, luego. Sin haberme leído el libro, que eso es el primer principio, yo creo que si no he entendido mal, el momento que vivimos de redes sociales, de inteligencia artificial, todo este momento que vivimos, sería un poco un regreso al pensamiento mitológico. Yo sí que creo que hay una diferencia muy clara entre el pensamiento mitológico y la religión, porque al final la religión se fundamenta en el dogmatismo, en que tienes que pensar de una manera determinada y no puedes pensar de otra manera. Mientras que yo creo que el pensamiento mitológico, no tenía una institución que le decía que eso estaba bien pensado o mal pensado. Y yo creo que el mundo que vivimos, más que mitológico, es religioso. Es decir, las redes sociales básicamente lo que buscan es una identificación dogmática con el influencer, la ideología de derechas, la ideología de izquierdas. Por ejemplo, los jóvenes que entran ahora mismo en las redes sociales, el 90%, el 80% de los contenidos que reciben son de extrema derecha. El 90%. Porque supongo que económicamente están bien fundamentados. Y respecto a lo que decía la compañera de hasta qué punto la filosofía, yo encauzo un poco con lo que decía Enrique, y es que la filosofía no tiene una receta, la filosofía lo que te da es una cosa que es muy importante, creo yo, que es el pensamiento crítico. Es decir, poder ver un problema desde distintas partes, que eso es lo que ahora mismo las redes sociales no fomentan, porque no vende ver el problema crítico. O sea, yo lo que quiero es vender un frigorífico de la marca LG, no que pienses
qué frigorífico es el frigorífico mejor o si en lugar de frigorífico es mejor un congelador. Yo domestico animales, soy profesor, como habéis sido vosotros, y yo creo que el papel fundamental nuestro no es dar una respuesta, sino dar un poco el instrumento para que los alumnos tengan ese pensamiento crítico para poder ver un problema, no desde donde lo ven ahora, que ya os digo que es desde el monopensamiento de la venta y del dogmatismo religioso, más que mitológico. Eso es lo que yo quería decir. Diciendo de Emilio en dos cuestiones. La primera más personal. Yo vine aquí motivado por un mito, Emilio. Me dijeron, vete a la presentación del libro de Emilio, que la venta del libro sirve para luchar contra la ceguera. Yo he comprado el libro y todavía no he notado ninguna diferencia. sigo viendo lo mismo. Espero que a la salida vea algo más. Bueno, ahora en serio. Lo segundo es algo que también estoy yo en contra porque ha comentado Emilio que la filosofía parece que está minusvalorada. Cada vez desde las administraciones educativas pues se le da menos peso en los programas educativos. Pero eso se contradice con, también lo comentaba, con una lectura importante de libros filosóficos, pero se contradice también porque desde hace ya algún tiempo en el mundo económico, que parece que todo es raciocinio, que todo está muy medido, pero progresivamente se ha ido incorporando, sobre todo en las grandes corporaciones, a personal filosófico, a personas, digamos, con formación filosófica. Porque en el mundo económico, en el mundo de las grandes empresas, el introducir un pensamiento crítico, el análisis de una determinada manera de una situación, pues también parece que permite prosperar, digamos, a la empresa. Es un fenómeno reciente que hay que tener muy en cuenta en cuanto al papel de la filosofía en nuestro mundo. No solamente imaginarnos al profesor que está delante de los alumnos y que suelta un rollo de mitología o de metafísica o de lo que sea, ¿no? Con lo cual parece que la cosa no es tan negativa, ¿no? Como parece. Y luego ya en segundo lugar, porque yo creo que todos nos vamos a repetir en lo mismo, dada la situación actual que vivimos de polarización, cuando estamos delante de la pantalla, los telediarios, los periódicos, etcétera, etcétera, como que nos dejamos llevar por todo eso, ¿no? Por esa manera de pensar de una manera o de otra. O pienso en blanco o pienso en negro, pero no podemos hacer que la anécdota se convierta en un valor universal. Porque ante toda corriente mayoritaria, y estamos en una sociedad en donde parece que lo que se lleva es eso, o estoy aquí o estoy allá, nunca estoy en medio. Pero siempre hay como corrientes subacuáticas que pueden evidentemente cambiar el clima, digamos, de esa superficie. ¿Cuándo prosperará esa corriente subacuática? Bueno, la historia nos demuestra que ante una situación determinada de una influencia, de una corriente, pues luego han venido otras. Y es porque siempre subyace en una línea de pensamiento mayoritario, pues siempre está por debajo otra línea de pensamiento que no es mayoritario, que a lo mejor está más callado, que es más silencioso, pero que al final surge. Porque si cuando nos sentamos en una mesa a comer, tomar una copa, hablamos en unos términos críticos y ponemos la razón sobre la mesa, nos convertimos también en un microuniverso que está en contra de esa corriente mayoritaria, ¿no? El problema está, y la historia lo ha demostrado, cuando alguna corriente mayoritaria que anula la razón y que pone al ciudadano como un simple peón o un simple esclavo, si no se ha corregido a tiempo, si no hay una reacción a tiempo, pues puede evidentemente suceder un verdadero desastre, ¿no? Hablemos de la guerra o de situaciones parecidas. Pero evidentemente no podemos entender que la corriente que haya mayoritaria sea el todo. Siempre subyace algo más. Y algo más lo permite el ser humano y su pensamiento crítico. Hola, buenas tardes. Yo he visto, o he estado escuchando, yo el problema de todo es que de Alfonso he escuchado muy poco, es un problema mío porque tengo un problema de audición, entonces si no se acerca el micrófono
La pared escucha más que yo, es un problema mío. Pero he escuchado a los demás. Y he visto de que habláis del mito, sobre todo, Emilio habla del mito, y el mito es el pasado. En tu primera página dice que el mito es pasado, y hay que olvidarse del pasado. Mito, pongo página 1, mito. Y que hay que buscar al superhombre. ¿No creéis que si nos olvidamos del pasado, el futuro va a estar mucho más negro? Porque el pasado aprendemos de nuestros errores. Y los errores, que es pasado, que es mito, nos concibe o nos lleva a recordar que eso no hemos equivocado y que no volvemos a hacerlo. Aunque somos animales que siempre tropezamos en la misma piedra. Tenemos la guerra de Irak ahora mismo. Esa es una. Es decir, tenemos que olvidarnos del mito, del pasado. Siempre tenemos que acordarnos del superhombre. Porque el superhombre es, según el libro, es transformación y es el olvido, es el mito. Porque es la única forma de defenderse del pasado, del mito. Y solamente vale el futuro. Y hay otra cosa que yo no... Lo siento, no comprendo. Es la sociedad. Pones en el libro, ya al final del todo... El fracaso de la sociedad. Sí, pones, la sociedad no existe. ¿Es un mito? ¿También? Porque la sociedad no existe en la vuelta al mito, la vuelta al pasado. La sociedad, ahora mismo aquí somos sociedad. ¿Somos pasado? ¿Somos presente? ¿Somos futuro? Muchas gracias a los tres. Yo no soy experta en filosofía ni hablo tan bien como los de aquí. Entonces yo voy a una pregunta directa. ¿Habéis visto la edad media del público? ¿Quién tiene un fracaso de que no haya filosofía? Esta generación, no los poderes públicos ni la administración. Yo creo que tenemos que tener autocrítica y somos nosotros los que no hemos transmitido tampoco la filosofía. Nuestra generación estudia filosofía, nuestros hijos ya no tanto. En las casas se habla de filosofía. Entonces, no hay que echar balones fuera y mirarnos también a nosotros un poquito. Gracias, Emilio. Yo, en este caso, sí que culparía a los filósofos, porque de alguna manera os habéis dejado que os echara de todo esto. Es verdad que la filosofía no tiene la solución, no la tiene, pero sí tiene mucho que decir. Sí que tiene mucho que decir. Y yo creo que ahí es una crítica para vosotros de por qué no estáis más presentes. Decía Rafa que las sociedades están incorporando a filósofos. El capitalismo está para aprovecharse de la filosofía. Pero la esencia de la filosofía, vosotros tenéis que luchar por tenerla en la sociedad. Apoyando un poco a lo que decía ella. Yo lo que veo, yo no sé nada de filosofía, nada más que lo que estudié en sexto de bachiller, pero lo que sí creo es que estamos olvidando la espiritualidad del ser humano. El ser humano se ha convertido en borrego desde hace siglos y seguimos en ese borreguismo absurdo que no se encuentra. El ser humano está muy dentro y solamente se encuentra y se está empezando a encontrar en la espiritualidad. Eso no quiere decir que te vayas detrás de una procesión cantando saetas, porque eso es culturalmente, como quiera llamarlo. Pero sí está surgiendo una espiritualidad, porque la gente joven está vacía, completamente vacía, no tiene salida, no encuentra la salida. Hablar español, por eso yo estoy escribiendo un par de... Y de cómo los mitos influyen en nuestra percepción del mundo, incluyendo el papel de las mujeres. Y de cómo los mitos influyen en nuestra percepción del mundo, incluyendo el papel de las mujeres. ¿Dónde estáis alguno? A ver.
Bueno, vale, pero... Un momento, vamos a intentar, si queréis, lo que podemos hacer es intentar hablar un poco de lo que se ha hablado y ahora contestamos también tus preguntas, ¿vale? Para que no se nos olvide sí, nada. Era un poco... Claro, Pues ahora vamos y ahora, como ya las tenemos aquí, pues mejor. Vale, a ver, yo voy a ir, si queréis empiezo yo y luego lo paso a vosotros. Sí, o bueno, tú bajo y nosotros vamos interpelando si acaso para A ver, voy a empezar un poco así, como hemos ido, pues voy a empezar así. Pues primero con Mariola. A ver, Mariola, yo estoy de acuerdo contigo. Si yo precisamente cuando comento todo esto del mito y de que vamos a mitos y de que vivimos en una sociedad de creyentes, no me refiero a una sociedad de creyentes en Dios, me refiero a una sociedad de creyentes el primero que pasa por la puerta, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una vuelta al ser humano. Lo que pasa es que a mí el término espiritualidad es un término que me saca un poquito las uñas, porque muchas veces nos hablan de espiritualidad, pero no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Tú lo has dicho, cuidado, porque la espiritualidad me puede venir por ahí uno con una túnica naranja diciendo Hare Krishna y me voy detrás de él. Entonces, yo creo que necesitamos volver, sí, al ser humano, necesitamos lo que yo creo que en algún momento he comentado, cuando ha preguntado Mar, dignificar al ser humano, es decir, darnos cuenta de que seres humanos somos todos, y de que el ser humano pues tiene una serie de características que le hacen ser humano y que fundamentalmente son pues la libertad y la dignidad humana. O sea, que a mí eso me parece fundamental. Que esto, vamos a ver, esto es la historia del ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Cómo consigo yo pues eso, generar una guerra o hacer un genocidio o lo que sea? Pues deshumanizando al otro, es decir, ¿qué es lo que hacían los alemanes? Pues deshumanizar a los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Pues deshumanizar a los palestinos. ¿Qué hacían los hutus? Deshumanizar a los tutsis. Si es que la única manera de hacer, no la única manera, lo que se hace es deshumanizar. Entonces, yo creo que hay que humanizar, hay que volver a humanizar, ¿vale? Si eso es lo que se puede entender por espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Siguiendo para ti, Maribel, que había dicho Maribel, no Gabriel. Que, a ver, eso luego mejor que lo conteste Enrique. Te quiero decir, porque la idea de que, sí, no, quiero decir, porque él es el profesor de la Asociación de Profesores de Filosofía. Entonces, si quieres comentar tú algo, porque yo quiero comentar. Sí. Bueno, a ver, lo primero, creo que la filosofía mejora el mundo, descaradamente. ¿Cómo? Haciendo que las personas tengan un pensamiento crítico. Y eso es la mejora del mundo también. Con lo cual, esa es una responsabilidad también que nos toca como docentes y como también personas dedicadas a la filosofía. Así que creo que sí, mejora en este aspecto por lo menos. Y luego porque creo que la filosofía tiene una dimensión política inevitable. Creo que la filosofía del día, si no está vinculada a la política, es un pensamiento muerto, que no sirve para nada. En ese sentido, creo que Marx tenía mucha razón en este sentido. Independientemente de luego de la ideología que puedas tener, ¿eh? Bien, otra cuestión que quería decir es que, bueno, Schopenhauer decía que lo peor del mundo era ser un ser humano. Y luego decía, bueno, no, hay algo peor. Ser un ser humano y ser profesor. Y luego decía, no, hay algo peor. Ser un ser humano, ser profesor y ser profesor de filosofía. Y decía, no, hay algo peor. Ser humano, ser profesor de filosofía y funcionario. Eso era ya el colmo de los colmos, ¿no? Entonces, lo digo porque con relación a las corporaciones, la filosofía y esa especie de moda de muchos filósofos que se vinculan a las corporaciones. Y es verdad, igual que un profesor que está vinculado al funcionariado tiene que tener ciertos límites, es verdad que el pensamiento crítico de muchos filósofos que están bajo la nómina de ciertas corporaciones no van a poder tener un pensamiento crítico ilimitado. Van a tener un pensamiento crítico hasta ciertos límites, hasta el límite de la propia nómina. Entonces, eso también, bueno, pues eso ya dependerá de qué personas se dejan vender o se dejan comprar en relación a lo que es algo que es ajeno, creo, a la filosofía. Y luego, con respecto, por ejemplo, a este debate sobre la espiritualidad, bien, yo creo que este revival de espiritualidad yo creo que viene precedido por un mundo que es absolutamente posmoderno, en el peor sentido de la palabra, en el que ya no hay ninguna referencias claras, ciertos valores que son, por lo menos, con ciertos tintes, no digo que sean absolutamente objetivos, pero con ciertos tintes de objetividad. Y esta posmodernidad en la que parece que todo vale, pues ha hecho que realmente se vinculen a otros aspectos que pueden ser peligrosos, porque también la espiritualidad
puede provocar una especie de vinculación con el irracionalismo, con el emotivismo, en el peor sentido de la palabra. Yo creo que en el fondo todos somos creyentes. Es decir, yo soy creyente, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿vale? Claro, yo creo que soy creyente porque no puedo fundamentar de forma absoluta ninguna de las creencias en las que yo creo. ¿Pero crees en ti mismo como ser humano? Depende, el lunes, y entonces esto provoca que las personas tengan que buscar referencias en un más allá, tal vez, que puede ser un poco peligroso. Cuando yo digo que el mito es pasado, me refiero a que el mito, lógicamente, tal y como nosotros lo entendemos hoy en día, aparece en el pasado, es decir, el mito es el pasado del ser humano. Todos los seres humanos nos fundamentamos en mitos. De hecho, los mitos vienen a ser todos muy parecidos. Es una cosa muy curiosa porque todos los mitos humanos, hay distintas teorías, pero todos los mitos humanos siguen esquemas muy parecidos. Es decir, el mito, por ejemplo, del dios que muere y resucita, ese es un mito que aparece en la cultura egipcia, que aparece en la cultura griega, con Orfeo, que aparece en las culturas nórdicas, con Odín, es el mito del cristianismo. O sea, es decir, el mito es pasado en el sentido de que es el pasado de la humanidad. Pero yo no digo que no haya que hacer caso al pasado, al contrario, yo lo que digo es que ese pasado es el que funda futuro, es decir, nosotros hoy en día estamos en el presente precisamente porque tenemos ese pasado, que no es un pasado histórico, es decir, lógicamente no podemos olvidar, el pasado histórico no se puede olvidar, existe aquello de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Es un pasado cultural, un pasado social, un pasado humano, que está presente en lo que nosotros somos hoy en día y es un poco el que fabrica el futuro, ¿vale? Entonces, en ese sentido digo que el mito es pasado. Y luego, cuando digo que la sociedad no existe, sí, lo digo, o sea, para mí la sociedad es un mito. ¿En qué sentido? En que no existe una entidad que podamos decir que es la sociedad. Lo que existimos somos individuos, seres humanos, que establecemos relaciones entre nosotros. Y esas relaciones que establecemos entre nosotros son relaciones sociales. Y eso es lo que constituye lo que llamamos sociedad. Pero no hay una entidad trascendente al ser humano que sea la sociedad. Yo lo de la sociedad no existe, lo suelo decir, aquí en concreto lo digo varias veces, creo, no sé en concreto en qué contexto, pero yo lo suelo decir en el contexto de la culpa de esto la tiene la sociedad. No, mire usted, la sociedad no tiene culpa de nada porque la sociedad no existe. Lo que existimos somos seres humanos. Y esos seres humanos establecemos relaciones sociales. Y esas relaciones sociales son las que pueden generar en un momento dado determinadas disrupciones con otras personas porque esas relaciones sociales pues marginan a otras personas o lo que sea, ¿vale? Pero no una cosa así como la sociedad. A mí es que hablar de la sociedad a mí creo que es una forma, como otra cualquiera, de evitar la responsabilidad. O sea, decir, no, es que como eso la culpa la tiene la sociedad, bueno, mire usted, la culpa a lo mejor la tiene su vecino que pasaba por ahí y, yo qué sé, iba fumándose un cigarro y había molestado a usted el tabaco, pero el que le ha pegado el tiro ha sido usted. No, es que ha sido la sociedad. O yo es que soy drogadicto, y perdón si alguien lo ha sido o lo es, yo soy drogadicto porque la culpa la tiene la sociedad. No, bueno, vamos a ver. Hay relaciones sociales que te pueden llevar en un momento dado a determinados límites, pero luego hay responsabilidades últimas de la persona. En ese sentido es en el que digo que la sociedad no existe, pero no que no existan relaciones humanas, las relaciones sociales existen y eso es lo que nosotros llamamos sociedad. Y bueno, era un poco por contestar a Gregorio. ¿Y vamos con las preguntas estas? ¿O? Sí, venga. Y solo una cosa. Solo una contestación a Schopenhauer. Hay algo peor de verdad que ser humano, profesor de filosofía y funcionario. Yo no sé si ustedes saben que Schopenhauer era un rentista, vivió toda su vida sin trabajar, vivía del dinero que habían ahorrado papá y mamá y alquilando locales. Bueno, hay algo peor de verdad que ser humano, profesor de filosofía y ser funcionario. Es ser un especulador inmobiliario. ¿Vale? Solamente para decirlo. Aplauso fácil. A ver, pregunta. ¿Cómo los mitos influyen en nuestra percepción del mundo, incluyendo el papel de las mujeres? Yo creo que
hoy en día, a ver, si nos centramos en lo que es el mito, el mito clásico, lo que entendemos por mito, dejando a un lado todo lo que hemos estado hablando del mito que se extiende, lo que es el mito clásico, yo creo que en su momento sí que influyeron, y sí que influyeron lógicamente en la percepción de la reina y en el papel de las mujeres, claro. No, cuidado, no pensemos que influyeron de forma negativa en el papel de las mujeres. Nosotros tendemos a pensar que en el pasado el papel de las mujeres era estar en la cocina, y no es cierto. O sea, seguramente en el pasado, en la época clásica griega, incluso en la Edad Media, las mujeres tenían bastante más intervención social de la que tienen hoy en día, o por lo menos de la que han tenido hace un par de siglos. La mujer empieza a perder protagonismo social pues a partir de la revolución burguesa, a partir de la aparición del capitalismo. Mira, he dicho capitalismo. Yo es que estoy alucinando con lo que está diciendo, ¿eh? Pero la mujer tenía su papel, sobre todo en el mito. Quiero decir, eran mitos de diosas, las sacerdotisas tenían papeles importantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo considero. ¿Por qué? A ver, yo creo que voy a intentar contestar a todas las preguntas a la vez, ¿vale? Para que agilizar un poco el debate. Las preguntas es, ¿los mitos han generado una idea determinada de la mujer? Por supuesto. Han generado una idea determinada de la mujer, han generado una idea determinada del hombre, han generado una idea determinada de la naturaleza. Eso es un mito. Un mito es generar una respuesta estereotipada para impedir que la gente pueda preguntarse críticamente sobre lo que las cosas son. Eso es un mito. Claro, yo creo que Emilio tiene razón en una cosa en el libro, que es que dice que el problema cuando se dan respuestas racionales, por ejemplo, el feminismo es una respuesta perfectamente racional al problema de la mujer. Es decir, yo creo que cualquier persona sensata tiene que ser feminista. Esto no es lo de yo no soy ni machista ni feminista. No, hay que ser feminista. Esto es lo normal. Tenemos que acabar un momento... Perdonad, no quiero cortar esto, pero a las 9 menos cuarto empiezan a desalojar. Del barco de Chanquete no nos moverá. Claro, hasta aquí un clásico. Los que queráis seguimos en la Cruz Blanca tomando una cerveza. ¿Qué hora es? Pero pues entonces, por hacerlo del feminismo solamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el propio feminismo puede acabar siendo un mito. Acabamos de ver el 8M, que ha habido en distintas ciudades de España 2 manifestaciones, lo cual tiene algún sentido, porque las ideas fundamentales yo creo que todo el mundo puede defenderlas. Que luego haya pequeñas diferencias, yo creo que no empobrece el movimiento feminista, todo lo contrario, lo enriquece. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la vida de Brian, lo del movimiento de liberación de Judea y lo del movimiento judaico de liberación. Pues el feminismo puede caer en esa idea de construirse como mito, cada uno de los grupos cerrados como un mito, y el que no está constantemente pensando lo que nosotros queremos, pertenece afuera, está en el machismo sin saberlo. Eso sí que yo creo que es peligroso. Y entonces, ¿los mitos han construido machismo? Por supuesto. Cuidado, porque el machismo también es contrario a los hombres. Iba a decir a los seres humanos, casi lo digo. A los hombres. Porque nos convierte también en un estereotipo.